Buen día. Bueno, la clase de hoy es acerca de microorganismos útiles para los alimentos y se inscribe dentro del curso de microbiología de los alimentos. Me presento, yo soy el encargado del tema de hoy. Soy ingeniero agrónomo, Carlos Cordiviola, y tengo una maestría realizada en bromatología y tecnología en la industrialización de alimentos que se dictó en la UBA. Así que, bueno, son bienvenidos y vamos a empezar con el tema que nos ocupa. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de los productos lácteos fermentados. Estos incluyen el suero de manteca, el yogur, la leche acidófila, el kefir, el kumis, el skyr y el taite, así como muchos otros productos lácteos parecidos o idénticos a los citados. La nata ácida cultivada es un producto lácteo también parecido. En todas las leches fermentadas citadas, las bacterias lácticas llevan a cabo la fermentación principal para justamente la producción de ácido láctico. En el caso del suero de manteca y de la leche ácida, en la elaboración de ambos se emplean la actividad de cultivos mixtos. Una de las cepas suele ser la responsable de la producción de ácido acético, de ácido láctico, mientras que otras cepas aportan el aroma y el sabor lácteo en cuestión. En ambos productos lácteos se podrían utilizar Streptococcus lactis subespecie cremoris o Streptococcus lactis subespecie lactis para la producción de ácido. Estos alcanzan niveles del 0,7 al 0,9% de acidez expresada como ácido láctico. Y Leuconostoc mesenteroides subespecie cremoris o Streptococcus lactis subespecie diacilactis como aportadores del sabor y del aroma. Son productores de diacetilo, compuesto que le da el típico sabor o olor a manteca al producto lácteo. Bueno, otros productos lácteos fermentados son el kefir. El fermento con el cual se hace el kefir son los granos o gránulos de kefir, que son agregados de una mezcla de microorganismos, principalmente compuestos por el Lactobacillus brevis, y varias levaduras. Además de producirse ácido, en el kefir se produce una pequeña cantidad de etanol, en una proporción comprendida entre el 0,5 y el 1%, y la cantidad suficiente de dióxido de carbono para carbonatar la bebida si durante la fermentación se mantuviese en un recipiente cerrado herméticamente. La leche acidófila se prepara por sus propiedades terapéuticas en casos de trastornos intestinales. Para eso se utiliza un cultivo puro de Lactobacillus acidophilus que ha crecido en leche que previamente ha sido esterilizada o prácticamente esterilizada. Recientemente, la adición de una gran cantidad de Lactobacillus acidophilus a partir de una suspensión concentrada y congelada de bacterias se ha utilizado para preparar una leche acidófila dulce no fermentada. El TET es un suero de manteca viscoso que se obtiene a partir de una variedad mucosa de Streptococcus lactis, subespecie lactis. Mientras que el skyr es una leche fermentada semisólida en la que ha desarrollado su actividad un Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus, principalmente. Las leches fermentadas tienen la suficiente acidez para impedir que resulten alteradas por bacterias proteolíticas u otras bacterias que no son ácido tolerantes. Es necesario enfriarlas en el momento oportuno para evitar la producción de ácido por parte de las bacterias del fermento y envasarlas herméticamente para impedir la contaminación con hongos o mohos. En la elaboración de quesos también hay implicadas fermentaciones lácteas. En la elaboración de la mayoría de los quesos interviene una fermentación láctica, como les decía. Los quesos no madurados o frescos, como el requesón o el queso de nata, se elaboran con fermentos parecidos a los que se emplean en la elaboración del suero de manteca. Se deben enfriar y mantener bajo refrigeración hasta su consumo
y tienen un tiempo de conservación relativamente corto. Los quesos madurados experimentan inicialmente una fermentación láctica por bacterias lácticas, seguida de la actividad de enzimas y de las mismas bacterias lácticas y de otros microorganismos. En algunos quesos, además, intervienen las enzimas del cuajo y la adición de otras enzimas, por ejemplo, lipasas, en algunos quesos italianos que son de origen animal, que se le añaden a la cuajada. Los principales compuestos que aportan el sabor a los quesos madurados son la sal, el ácido láctico, los ácidos grasos, los aminoácidos y los compuestos de carbonilo, por ejemplo, aldehídos y cetonas. Los quesos se envuelven para reducir al mínimo las pérdidas de humedad y la penetración de oxígeno, ya que si no se envolviesen en los mismos podrían incluso crecer mohos. En general, ni el curado ni la maduración mejoran mucho la calidad de conservación, aunque durante el envejecimiento o maduración de los quesos duros, que han sido curados durante la pérdida de humedad superficialmente, se forma una corteza protectora. La mayoría de los productos químicos que se generan durante la maduración tienen poco efecto conservador. Si bien los ácidos grasos moderan el crecimiento de los microorganismos anaerobios, de hecho, casi todos los quesos se vuelven más básicos conforme envejecen y por consiguiente son más susceptibles a ser alterados por diversas bacterias. El propionato que se produce durante la maduración del buen queso suizo retrasa el crecimiento de la mayoría de los mohos en la superficie del queso. También la mancha superficial de microorganismos que aparecen en los quesos madurados en su superficie, como por ejemplo el queso barra o el Limburger, también pueden producir sustancias inhibidoras de otros microorganismos. La elaboración de las leches fermentadas y de los quesos fermentados depende de una fermentación o de una serie de fermentaciones realizadas de manera apropiada. Por lo tanto, cualquier anomalía en ellas influirá en la calidad de dichos productos e incluso puede alterarlos. Asimismo, el producto acabado puede estar expuesto a alteraciones debidas a microorganismos. En el caso de las leches fermentadas, para elaborarlas, a la leche pasteurizada se le añade un fermento que es incubado hasta que alcanza la acidez deseada. El principal producto que se obtiene en la fermentación de las leches ácidas es justamente ácido láctico, aunque se puede obtener o se les puede añadir cantidades menores de sustancias que les comuniquen sabor. Si las bacterias del fermento son inactivas, es posible que crezcan otras bacterias que van a alterar la cuajada y su sabor. Las bacterias proteolíticas, que normalmente no son capaces de competir con las bacterias lácticas, pueden originar una cuajada de mala calidad y sabores extraños. Si en la superficie existiese aire, el producto acabado es susceptible de ser alterado por mohos procedentes del aire propio del equipo. En el queso podemos agrupar los defectos o las alteraciones según causas mecánicas o biológicas, aunque nos vamos a dedicar principalmente a las alteraciones de origen microbiano. Y a su vez las vamos a clasificar en aquellas que aparecen durante la elaboración, durante la maduración o en el producto ya terminado. Las alteraciones que aparecen durante la elaboración. La mayoría de los tipos de quesos, mientras se están secando, hay una fermentación predominantemente láctica. Si las bacterias lácticas carecen de actividad o la contaminación con otros microorganismos es excesiva, en el queso pueden tener lugar alteraciones que influyen negativamente en su calidad. El queso que se elabora con leche sin tratar es posible que microorganismos productores de gas sean los causantes de sabores anormales, así como de la presencia de hongos en la cuajada como consecuencia de dicho gas. Las levaduras que fermentan lactosa
si bien no suelen encontrarse en la cuajada en gran cantidad, también pueden ocasionar la alteración gaseosa de los quesos. Si las bacterias lácticas no tienen o no manifiestan una actividad suficiente, también las bacterias esporógenas pueden producir gas, sobre todo las de especies del género Clostridium, capaces de provocar alteraciones tanto en los quesos elaborados con leche sin tratar como los elaborados con leche pasteurizada. Con menor frecuencia, los aerobacilos y otras especies esporógenas del género Bacillus, como por ejemplo el Bacillus polemixa, pueden producir gas en los quesos y originar otros defectos. Estos microorganismos esporógenos también pueden causar defectos en los quesos en la fase de maduración. Es posible que otras bacterias compitan con los microorganismos del fermento con resultados que no se ponen de manifiesto hasta la fase de curado, en la que pueden resultar afectados tanto la consistencia como el sabor del queso. Así, por ejemplo, en el queso cheddar, elaborado con leche pasteurizada, las bacterias proteolíticas pueden producir un sabor amargo, y las especies del género Leuconostoc pueden producir ojos o grietas a partir de gas, ¿no? El requesón, en particular, está expuesto a la alteración durante el periodo de almacenamiento previo a su consumo. Si las bacterias del fermento producen una cantidad insuficiente de ácido o lo hacen con excesiva lentitud, la cuajada resultante no será utilizable o el queso será de calidad inferior como consecuencia del crecimiento de microorganismos perjudiciales. La proteólisis, la producción de gas, la viscosidad y los sabores anormales pueden estropear el producto. Con frecuencia, algunas bacterias de la flora propia del suelo o del agua, como por ejemplo Pseudomonas fragi o alcalígenes metalcalígenes, vuelven gelatinoso o viscoso al queso, cuya acidez es excesivamente baja como consecuencia de la adición de nata o de la falta de fermento. Durante la etapa de maduración o curación, los quesos normalmente experimentan modificaciones físicas y químicas como consecuencia de la actividad de las enzimas liberadas por autólisis de las células bacterianas que crecieron durante su elaboración y como consecuencia de la actividad de microorganismos cuyo número aumenta durante la fase de maduración. El crecimiento de microorganismos distintos a los deseados da como resultado un queso de calidad inferior y en los casos extremos un queso sin valor, como consecuencia de alteraciones en su textura, en su consistencia, en su aspecto general o en su sabor. No obstante, las alteraciones más importantes son bastante diferentes según la clase del queso que se trate, y de aquí que con relación a las mismas no se pueda generalizar. Es posible que la mayoría de las clases de quesos estén expuestas al gas tardío, normalmente producido por bacterias lácticas heterofermentativas o especies de Clostridium que fermentan los lactatos. También pueden intervenir bacilos o bacterias propiónicas. Las cavidades producidas por el gas u ojos del queso son deseables en el queso suizo y quesos emparentados, aunque no lo son en otras variedades de quesos. El queso suizo y en otros quesos parecidos es especialmente perjudicial la aparición de grietas o hendiduras ocasionadas por el gas o por la producción de ojos excesivamente numerosos o excesivamente pequeños y de forma irregular. La producción de gas por parte de las bacterias esporógenas va acompañada de la producción también de sabores indeseables, como por ejemplo el sabor a ácido butírico, originado por bacterias anaeróbicas. El sabor amargo puede ser causado por la acción de streptococos lácticos, por bacterias proteolíticas, por coliformes, por micrococos o por otras bacterias y rara vez por algunas levaduras, las cuales comunican al queso un sabor dulzón, frutado, típico de las levaduras. Es posible que se presente alguna putrefacción localizada o generalizada en aquellos quesos en que las bacterias lácticas no han producido la acidez suficiente o en que el ácido producido ha sido destruido por alguna especie bacteriana que fermenta lactatos, por ejemplo,
el Clostridium thyrobutyrum. En la putrefacción pueden intervenir bacterias anaerobias causantes de esa putrefacción, como Clostridium sporogenes o Clostridium lentoputrescens. Las modificaciones del color del queso en la fase de maduración pueden ser atribuidas a la actividad de microorganismos, sobre todo por compuestos producidos durante la curación o la acción sobre colorantes añadidos. Por ejemplo, la vija, que se utiliza en la elaboración del queso cheddar. O puede ser consecuencia del crecimiento sobre la superficie o en el interior del queso de bacterias con colonias pigmentadas. Las coloraciones anormales, como azul, verde o negras, pueden ser debidas a la acción de sulfuro de hidrógeno, que es producido por algunos microorganismos a partir de metales o sales metálicas. Los grupos sulfidrilo de origen bacteriano dan a la vija, este colorante rojo que mencionaba, de origen vegetal, un tono de color que varía desde el rosa a un tono indefinido. Las coloraciones, que van del pardo rojizo al pardo grisáceas, suelen ser consecuencia de la oxidación de la tirosina por bacterias que crecen en los quesos blandos. Las manchas de óxido en el queso cheddar y de otros quesos parecidos son originadas por colonias de Lactobacillus plantarum, variedad rudensis, o Lactobacillus brevis, variedad rudensis, mientras que las manchas amarillas de color rosado o pardas en el queso suizo, principalmente en la superficie de los ojos, son colonias de especies pigmentadas pertenecientes al género Propionibacterium. En general, el carácter perecedero de los quesos curados aumenta cuanto mayor es su contenido de humedad. Por lo tanto, los quesos blandos, como el Limburger y el de Brie, son más perecederos, mientras que los quesos duros, como son el cheddar o el suizo, son más estables. Los más temidos de los microorganismos que alteran los quesos son los mohos, que suelen crecer en la superficie de los mismos, así como en las grietas y en los orificios que se practican para realizar catas. La mayoría de los quesos naturales poseen una corteza que, en cierto modo, sirve de protección al interior anaeróbico, aunque no suele estar lo suficientemente seca para impedir que en ella crezcan hongos. La acidez del queso no impide el crecimiento de los mohos y la temperatura de almacenamiento generalmente no es excesivamente baja como para frenarlos también. La mayoría de los mohos crecen formando colonias pigmentadas en la superficie de los quesos o en las grietas, sin llegar a penetrar demasiado en la masa del queso, aunque algunas veces producen verdaderas putrefacciones. Las sustancias elaboradas por los mohos, por ejemplo micotoxinas y antibióticos, eso sí pueden difundir al interior del queso. Localmente, no solo son visibles las modificaciones del color, sino que también se producen sabores anormales. Entre los mohos que crecen en la superficie de los quesos, podemos encontrar especies del género Ospora o Geotrichum, conocido como moho de las lecherías. También aparecen en la superficie de los quesos blandos y durante la fase de maduración. A veces inhibe el crecimiento de otros mohos y bacterias que maduran en la superficie. Causan alteraciones del color, hinchazones de aspecto yesoso y licuafección de la cuajada. También aparecen especies del género Cladosporium que dan coloraciones oscuras anormales. Especies del género Penicillium, como el Penicillium puberulum, que da esporas verdosas, o el Penicillium casei, que dan coloraciones pardo-amarillentas, y el Penicillium aurantiu virens. Suelen también aparecer especies del género Monilia, como la Monilia nigrans, que da manchas negras penetrantes en la corteza de los quesos duros. Los géneros Scopulariopsis, Aspergillus
Mucor y Alternaria también pueden producir modificaciones en el color de los quesos e incluso comunicarles saboraciones o sabores anormales. Si la superficie está suficientemente húmeda, las levaduras pueden formar colonias o zonas provistas de color. También las levaduras formadoras de película pueden llegar a preparar el terreno para que crezcan colonias de Brevibacterium linens, cuyo color varía del amarillo al rojo. Este último microorganismo es beneficioso en la maduración superficial de algunos quesos, pero en otros no, es signo de contaminación. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de productos vegetales fermentados. La fermentación láctica de vegetales, hortalizas principalmente, sin duda tuvo lugar a partir de su efecto o buscando el efecto conservador que ejerce el ácido láctico en estos alimentos. Durante la fermentación de las hortalizas, la multiplicación de las bacterias lácticas da como resultado, por un lado, la disminución de la multiplicación de microorganismos perjudiciales y el retraso o la inhibición de la alteración normal, de los alterantes, ¿no? De los microorganismos alterantes. La producción de varios sabores típicos, como consecuencia de la acumulación de ácidos orgánicos o de productos secundarios, que originan un producto final característico y definido, también son consecuencia de estas fermentaciones lácticas sobre los vegetales. Las condiciones reducidas por inmersión y el empleo de sal son comunes a la mayoría de las fermentaciones vegetales. Los motivos por los cuales se emplean estas condiciones se van a ver cuando estudiemos particularmente el chucrut. El chucrut es el producto puro, estable y de sabor típico obtenido mediante la fermentación completa, principalmente láctica, de la col o repollo, debidamente preparada y troceada, en presencia de no menos de un 2% ni más de un 3% de cloruro de sodio. Una vez que ha terminado de fermentar, contiene no menos de un 1,5% de ácido, expresado en ácido láctico. El chucrut, que ha sido salmuerado de nuevo en el tratamiento de enlatado o de reenvasado, contiene un nivel final de un 1% de ácido, expresado como ácido láctico. El procedimiento general de fabricación consiste en dejar marchitar los repollos durante 1 o 2 días con el fin de que su temperatura sea uniforme y de esta forma facilitar su troceado. Se lavan los repollos con agua limpia y se extrae el corazón para trocearlo y añadirlo al resto de la col. El repollo se corta en trozos de tamaño determinado, generalmente pequeños. A continuación, antes de introducir la col troceada en cubas donde ha de fermentar, se mezcla con un 2,25 a 2,50% de sal. O bien se le añade sal en el momento de introducir los trozos de col en las cubas. Lo mejor es lo primero, logra una mezcla más uniforme. Una vez que los trozos de col han sido introducidos en las cubas de fermentación, se hace presión sobre los mismos y finalmente se deja que, por su propio peso, se hundan en el líquido de la cuba, de forma que en la parte superior de la misma quede una capa del jugo obtenido al prensar la col, a la que se le añadió sal. Durante la fermentación láctica, la temperatura debe ser de entre 21 y 24 grados centígrados. Si la temperatura estuviese por debajo de 15,6 grados centígrados, la fermentación será lenta e incompleta. Si se encuentra por encima de 26 a 29 grados, es posible que tengan lugar fermentaciones anormales. En la actualidad, por encima de la col en fermentación se colocan bolsas de plástico llenas de agua con el fin de aislar la superficie, a la vez que ejercen una presión que mantiene sumergida la col en el líquido. Cuando se ha obtenido la acidez deseada, se detiene la fermentación mediante un tratamiento térmico que se lleva a cabo durante el enlatado o mediante temperaturas bajas.
Un factor importante en el resultado de la fermentación es la composición de la col. En la elaboración del chucrut es muy importante el contenido de azúcar del repollo debido a su influencia en la acidez máxima que se puede alcanzar por fermentación. Análisis diferentes han puesto de manifiesto que en los distintos lotes de repollo el contenido de azúcar es bastante variable, puede andar entre un 2,9 y un 6,4%. Los porcentajes de azúcar más elevados permitirían la producción de una acidez que llega a ser excesiva si no se tomasen las medidas para detener la fermentación a tiempo. Para obtener un chucrut de la mejor calidad, a la col troceada se le debe añadir, como dijimos, de un 2,25 a un 2,5% de sal, peso en peso, y debe ser distribuida lo más uniformemente posible. La sal extrae los jugos de las plantas que contienen los azúcares y demás nutrientes. Contribuye a regular la flora de la fermentación por favorecer el crecimiento de las bacterias lácticas y tiene un efecto dispersante sobre las agrupaciones de bacterias. Los microorganismos perjudiciales que compiten con las bacterias lácticas, por ejemplo, las bacterias proteolíticas y las esporógenas, tanto aerobias como anaerobias, son inhibidas por la presencia de la sal en mayor grado que las bacterias lácticas, digamos. El lavado de los repollos de col no solo reduce el número total de microorganismos presentes en el material vegetal, sino que también aumenta el porcentaje de bacterias lácticas deseables en la flora que permanece en los repollos después de lavados. Las bacterias lácticas de esta manera llegan a aumentar del 24 al 35%, mientras que el porcentaje de microorganismos indeseables, como las bacterias cromógenas, los coliformes, las levaduras y los mohos, disminuyen. Durante la fermentación, la col troceada y salada, sumergida en el jugo que la rodea, rápidamente se ve en condiciones de anaerobiosis, debida principalmente a la eliminación del oxígeno como consecuencia de la respiración de las propias células vegetales, aunque en su aparición también contribuyen algo las bacterias. El jugo contiene la flora propia de la col y microorganismos contaminantes procedentes del ambiente, de la tierra y del agua. Al principio empiezan a multiplicarse diferentes tipos de bacterias, aunque pronto predominan los tipos productores de ácido. Entre las bacterias que alcanzan un número elevado al principio de la fermentación, las más importantes son las bacterias coliformes, por ejemplo Enterobacter cloacae, especie que produce gas, ácidos volátiles y algo de ácido láctico. En las primeras fases de la fermentación también se ha encontrado Erwinia herbícola. Estos microorganismos deben aportar algo de sabor. No obstante, las bacterias de la especie Leuconostoc mesenteroides enseguida aventajan en crecimiento a todos los demás microorganismos y siguen produciendo ácido hasta que éste alcanza un porcentaje comprendido entre el 0,7 y el 1% expresado como ácido láctico. Estos streptococos crecen bien a temperaturas comprendidas entre los 18 y los 21 grados. Y no solo no son inhibidos por una concentración de sal del 2,5%, sino que probablemente incluso resultan estimulados. Utilizan los azúcares para producir ácido láctico, ácido acético, etanol, manitol, dextrano, ésteres y dióxido de carbono, que contribuyen todos ellos a comunicar sabor al chucrut de buena calidad. Lo mismo que también se lo comunican los bacilos y los cocos, que producen ácido láctico a partir de los lípidos del repollo. Los productos volátiles inhiben a las levaduras, mientras que el dextrano y el manitol, que tienen sabor amargo, pueden ser utilizados por especies de Lactobacillus plantarum, sucesora beneficiosa de los Leuconostoc, pero no por la mayoría de los microorganismos competidores. Streptococcus fecalis, que es posible que crezca durante la fermentación de la col, sobre todo si el porcentaje de sal es elevado, del orden del 3,5%, produce principalmente ácido láctico.
A continuación, los lactobacilos que no producen gas, principalmente los pertenecientes a la especie Lactobacillus plantarum, continúan produciendo ácido y pueden elevar la acidez hasta llegar al 1,5 o 2%. Estas bacterias, al fermentar los azúcares, producen fundamentalmente ácido láctico. También utilizan el manitol, que ha sido producido por las bacterias del género Leuconostoc, y de esta forma eliminan el sabor amargo. En la elaboración del chucrut, Lactobacillus plantarum completa el grado de fermentación deseado. La experiencia ha demostrado que una acidez final correspondiente a un porcentaje del 1,7% expresada como ácido láctico es lo más conveniente. Cuando se ha alcanzado esta acidez, se puede detener la fermentación enlatando o enfriando el chucrut. Si después de que Lactobacillus plantarum ha terminado su actuación quedan azúcar y manitol suficientes, pueden crecer lactobacilos productores de gas, principalmente de la especie Lactobacillus brevis, y seguir produciendo ácido hasta que éste alcance un porcentaje del 2,4%. Acidez que, no obstante, rara vez se alcanza debido a la escasez de azúcar y de manitol. Los lactobacilos aerógenos, que elaboran los mismos productos que los leuconostoc, comunican al chucrut un sabor desagradable muy ácido. El chucrut de buena calidad debe tener un color pálido y debe ser desmenuzable, con una acidez de alrededor del 1,7% aproximadamente y un sabor netamente ácido. En él se encuentran pequeñas cantidades de diacetilo que le comunican un aroma y un sabor agradables. El chucrut de calidad media que ha terminado de fermentar tiene un pH de 3,4 a 3,6, un contenido en ácido láctico de 1,25% y un 0,58% de etanol. Cuando se utiliza un porcentaje de sal del 3,5% en lugar de los porcentajes mencionados del 2,25%, o cuando la fermentación tiene lugar a una temperatura comprendida entre 32 y 37 grados, en lugar de crecer a una temperatura más baja como la que habíamos citado, Pediococcus cerevisiae puede desempeñar un papel importante en la fermentación, aunque es probable que el chucrut así obtenido sea de calidad inferior si se compara con el obtenido en condiciones normales de concentración de sal y temperatura. Las concentraciones bajas de sal, del 1%, por ejemplo, favorecen el crecimiento de especies heterofermentativas como Leuconostoc mesenteroides y Lactobacillus brevis. Se han realizado experiencias que han demostrado que para fabricar chucrut no es necesario ni aún ventajoso añadir cultivos de bacterias lácticas. El chucrut se puede enlatar llenando las latas a una temperatura de 73,9 grados centígrados, eliminando de las mismas el aire y cerrándolas y refrigerándolas. Bueno, entre los defectos y alteraciones que puede sufrir el chucrut, generalmente son debidos a una fermentación anormal del repollo. Una temperatura excesivamente elevada puede inhibir el crecimiento del Leuconostoc y en consecuencia puede impedir que este microorganismo comunique sabor al chucrut y permitir el crecimiento de Pediococcus cerevisiae y la aparición de sabores desagradables. Una temperatura excesivamente baja, por otro lado, puede impedir la propia actividad de la sucesión deseada de bacterias lácticas y estimular el crecimiento de microorganismos contaminantes procedentes del suelo o el agua, por ejemplo, tipo Enterobacter o Flagobacterium. Es posible que una fermentación excesivamente prolongada favorezca el crecimiento de la especie Lactobacillus brevis, bacteria productora de gas que comunica además un sabor muy ácido al chucrut. La adición de una buena cantidad de sal excesiva puede estimular el crecimiento de microorganismos distintos a los deseados, por ejemplo, Pediococcus cerevisiae y levaduras. La fermentación anormal de la col puede comunicar al chucrut un olor parecido al queso debido a ácido propiónico, butírico, caproico y valérico, que junto con los ácidos isobutírico e isovalérico distorsionan el sabor del chucrut. El chucrut blando puede deberse a una fermentación o a una exposición al aire insuficientes
o a que el repollo fue excesivamente comprimido durante la elaboración. También puede aparecer color pardo u oscuro en el chucrut. Suele ser debido a que se oxida durante la exposición al aire, y esta coloración es originada por la acción conjunta de enzimas vegetales y microorganismos. La destrucción del ácido por levaduras y mohos que forman película crea condiciones apropiadas para que los microorganismos proteolíticos y pectolíticos pudran rápidamente el chucrut. El oscurecimiento es favorecido por una salazón desuniforme, por ejemplo, que causa quemadura de la sal, y también puede ser por elevada temperatura. El color pardo puede ser debido al contacto con el hierro de los aros o al tanino de los toneles. Puede aparecer también coloración rosa, muchas veces originada por levaduras esporógenas que dan ese color rojo en presencia de aire y de un elevado contenido de sal. Se presenta sobre todo cuando ésta no se ha distribuido uniformemente. La aparición de color rosa es favorecida por temperaturas elevadas, toneles sucios, acidez baja y sales férricas. El color ligeramente rosa se ha atribuido a los pigmentos que contienen algunas variedades de col. Puede aparecer el defecto también de chucrut viscoso o pegajoso. Y esto se puede atribuir a la acción de bacterias encapsuladas como el Lactobacillus plantarum. Este producto es comestible, pero no apto para la venta. La viscosidad del chucrut puede desaparecer después de una conservación prolongada o al cocerlo. El chucrut está especialmente expuesto a alterarse en la superficie que contacta con el aire, en el que las levaduras y los mohos forman una película de crecimiento, destruyen la acidez y permiten el crecimiento de otros microorganismos que ocasionan el reblandecimiento y el oscurecimiento del chucrut, y además le dan sabores desagradables. Otros productos vegetales fermentados son los encurtidos. Existen dos clases principales de encurtidos fermentados: los encurtidos salados o conservados con sal y los encurtidos conservados con eneldo. Los encurtidos salados se preparan para ser utilizados en la elaboración de determinados alimentos, como son los encurtidos y entremeses ácidos, los agridulces y una mezcla de encurtidos y aperitivos. Nos vamos a referir particularmente a los encurtidos salados. Para preparar encurtidos salados o conservados con sal se emplean pepinos, que se lavan, se colocan en barriles o en tanques y se les añade salmuera. A veces, si los pepinos contienen poco azúcar, se les puede añadir un 1% de glucosa, aunque algunos sostienen que la adición de azúcar favorecerá la aparición de encurtidos con gas o hinchados. La frecuencia y la cantidad de sal que se le añade son extraordinariamente variables en cada uno de los distintos fabricantes o preparaciones. Se emplean dos procedimientos generales de salazón. Uno que emplea una baja concentración de sal y otro una elevada concentración de sal. En el primero se añade una cantidad de sal relativamente pequeña y su concentración se va aumentando poco a poco hasta que en la salmuera exista la cantidad de sal suficiente para inhibir cualquier crecimiento bacteriano. A los pepinos, por ejemplo, se les puede añadir una salmuera de 30 grados salinométricos, que sería un 8% de cloruro de sodio aproximadamente, y quedaría alrededor de 9 kilos de sal por cada 100 kilos de pepinos. Algunos fabricantes empiezan por concentraciones inferiores al 8% de sal, pero se arriesgan a que los pepinos experimenten fermentaciones anormales o a que se alteren. Se ha comprobado que la concentración de sal del 6% es la mínima que inhibe a las bacterias esporógenas perjudiciales. En el procedimiento que emplea elevadas concentraciones de sal, la primera salmuera tiene una concentración de 40 grados salinométricos, aproximadamente un 10,5% de sal, y se le añaden 9 kilos de sal cada 100 kilos de pepinos.
Después de recubrir los pepinos con una capa suficiente de salmuera, se inicia la fermentación. En ambos procedimientos de salazón, la sal se añade semanalmente con el fin de aumentar la lectura del salinómetro hasta aproximadamente 3% por encima de los 60 grados salinométricos, lo que daría un 15,9% de sal. En el procedimiento de salazón lenta, el aumento es de 2 grados salinométricos semanales hasta alcanzar los 50 grados salinométricos y posteriormente de 1 grado salinométrico semanal hasta llegar a los 60 grados. En los climas cálidos, la concentración de sal de la salmuera se puede aumentar más rápidamente, mientras que en los climas fríos se puede emplear inicialmente una salmuera de concentración salina inferior a los 30 grados salinométricos. Existe una elaboración a partir de la fermentación tradicional. Se ha propuesto la fermentación controlada de los encurtidos, inoculándolos con las especies bacterianas homofermentativas de Lactobacillus plantarum y Pediococcus cerevisiae. No obstante, veremos también la considerada tradicional o fermentación tradicional de los encurtidos. La fermentación tradicional suele tardar de 6 a 9 semanas en completarse dependiendo del procedimiento de salazón y de la temperatura empleada. En las especies bacterianas que crecen en los distintos lotes de salmuera de los pepinos puede haber notables diferencias que dependen de, por un lado, la cantidad de bacterias y especies aportadas, tanto por los pepinos como por la suciedad que queda en su superficie, así como el agua con la cual se prepara la salmuera. También depende de la concentración inicial de cloruro sódico y de la rapidez con que se aumenta esta concentración, y de la temperatura de los pepinos en la salmuera. En general, cuanto menor sea la concentración de sal, tanto mayor será el número de especies bacterianas que crecerán al principio. Más rápida será la producción de ácido y mayor será la acidez total producida. En la mayoría de los casos, el primer crecimiento está constituido por una mezcla de bacterias pertenecientes a los géneros Pseudomonas y Flavobacterium, bacterias que alteran los pepinos. De igual forma, es probable que las especies de Bacillus procedentes de la tierra que queda adherida a la superficie de los pepinos y que su multiplicación no sea para nada beneficiosa. En las salmueras de baja concentración de sal pueden crecer bacterias coliformes del género Enterobacter, Leuconostomes enteroides, Streptococcus fecalis y Pediococcus cerevisiae, y producir ácido durante algunos de los primeros días de la fermentación. Mientras que en las salmueras con una concentración de sal del 15%, es posible que cocos aerógenos no identificados produzcan cierta cantidad de ácido. Más tarde, si la concentración de sal no es excesivamente elevada, Lactobacillus brevis puede colaborar en la producción de ácido. En la mayoría de las salmueras, la bacteria más importante es el Lactobacillus plantarum, ya que se trata de una especie que produce acidez, tanto en las salmueras de baja concentración como en las de alta concentración. Comienza a encontrarse gran cantidad pocos días después de haberse iniciado la fermentación. Conforme la concentración de sal aumenta del 10 al 15%, la actividad del Lactobacillus plantarum es cada vez mayor. Al terminar la fermentación, la acidez total titulable, expresada como ácido láctico, es de aproximadamente el 0,6 al 0,8%. Las fermentaciones en las cuales las bacterias lácticas han sido relativamente eficaces suelen proporcionar encurtidos consistentes y cuya densidad es mayor que la de los procedentes de fermentaciones debidas a bacterias homofermentativas. Para complicar más la fermentación, una vez que las bacterias han producido cierta cantidad de ácido, pueden empezar a crecer levaduras. Estas levaduras son de dos tipos generales: levaduras oxidativas, productoras de película, que crecen en la superficie de la salmuera y destruyen el ácido láctico por oxidación, y levaduras fermentativas, que crecen en el interior de la salmuera y fermentan los azúcares a alcohol y dióxido de carbono.
Se han encontrado levaduras formadoras de películas pertenecientes a los géneros de Brettanomyces, Endomycopsis y Cándida. Los distintos procedimientos que se emplean para disminuir o eliminar la espuma que se produce por efecto de las levaduras durante la fermentación incluyen la agitación diaria de la superficie de la salmuera o la adición de aceite mineral, de ácido sórbico, de aceite de mostaza o de otras sustancias. Las cubas que contienen pepinos en salmuera se suelen situar a la intemperie, expuestas al sol o a la luz solar directa, la cual inhibe el crecimiento en la superficie de la salmuera. En orden de frecuencia decreciente de presentación, en las salmueras se han encontrado los siguientes géneros de levaduras fermentativas: Torulopsis, Brettanomyces, Zygosacharomyces, del subgénero Saccharomyces, Ancénula, Torula spora y Cloaquera. El gas que producen estas levaduras burbujea en la salmuera y puede ser el causante de los encurtidos hinchados. Una fermentación tan variable, tan complicada e imprevisible como la de los pepinos en salmuera resulta difícil de resumir. La mayor parte del ácido normalmente lo produce Lactobacillus plantarum, aunque también lo pueden producir Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Streptococcus fecalis, Pediococcus cerevisiae y posiblemente también bacterias coliformes. Las levaduras destruyen el ácido. Leuconostoc mesenteroides, las levaduras fermentativas y las bacterias coliformes pueden producir gas. Al poco tiempo de haber introducido los pepinos en la salmuera, tienen un color blanco yesoso y son opacos cuando se cortan en sentido transversal, aunque durante la fermentación y curado, su color cambia desde el verde vivo que inicialmente tienen a un color verde oliva o verde amarillento, y su pulpa se vuelve cada vez más translúcida. Los encurtidos salados se pueden conservar durante mucho tiempo en salmuera al 15%, si se impide el crecimiento de levaduras formadoras de película. Son demasiado salados para consumirlos directamente y de aquí que deban ser dessalados, poniéndolos en remojo antes de preparar encurtidos ácidos, agridulces o variantes aperitivas u otros alimentos. La otra alternativa de elaboración es mediante fermentación controlada. Según se verá en el epígrafe que trata de los defectos y alteraciones de los encurtidos, durante la fermentación tradicional pueden aparecer numerosos contratiempos y problemas debidos a la propia flora de los pepinos. Esto indujo a la generación de un procedimiento de fermentación controlada de los pepinos en salmuera. Dicho de forma resumida, este procedimiento está concebido para eliminar o por lo menos reducir al mínimo los defectos habituales de la fermentación tradicional o natural. En primer lugar, se lavan y se limpian los pepinos en la cuba con 80 partes por millón de cloro. A continuación, la salmuera clorada se acidifica con ácido acético glaciado, a razón de 1,32 mililitros por litro de salmuera. Estos dos tratamientos, la cloración y la acidificación, suprimen totalmente el crecimiento de bacterias perjudiciales durante la adición inicial de sal y mientras se equilibra su concentración en la salmuera y los pepinos. Después de una purga con nitrógeno, a la salmuera se le añade acetato sódico en una proporción del 0,5%, con el fin de tamponarla. El tamponado de la salmuera garantiza la adecuada utilización de todos los carbohidratos fermentescibles existentes en los pepinos. Transcurridas unas 10 a 24 horas tras alcanzado el equilibrio salino entre la salmuera y los pepinos, se siembran cultivos especiales de Pediococcus cerevisiae y Lactobacillus plantarum. Durante la fermentación activa, que dura de 10 a 14 días, se repiten las purgas con nitrógeno y se añade más sal,
para mantener la concentración de la salmuera en 25 grados salinométricos, o sea, alrededor de un 6% de cloruro de sodio. No obstante, pueden aparecer defectos y alteraciones en los encurtidos. El arrugamiento es consecuencia del efecto físico debido a la concentración excesiva de sal en las soluciones, de azúcar o de vinagre sobre los pepinos huecos. Los encurtidos flotantes o hinchados suelen ser debidos a que proceden de pepinos huecos o a que en los mismos existen levaduras, bacterias lácticas heterofermentativas, como Lactobacillus plantarum o coliformes, que pueden producir dióxido de carbono. Este efecto se puede controlar purgando la salmuera con nitrógeno con el fin de eliminar el dióxido de carbono. Los encurtidos viscosos aparecen cuando los pepinos están expuestos al aire, circunstancia que permite el crecimiento de bacterias capsuladas. La viscosidad también puede ser debida a la eliminación de la espuma de las levaduras formadoras de películas que han crecido en la superficie de la salmuera y que cae sobre los pepinos. Los encurtidos blandos son originados por enzimas proteolíticas, la mayoría de las cuales proceden de mohos y de las flores de las plantas del pepino que se introducen en la cuba de fermentación. El del reblandecimiento de los encurtidos está favorecido por una concentración de sal insuficiente y por consiguiente por una fermentación anormal. También puede ser por una temperatura excesivamente elevada que influye en la producción de ácido, o una acidez baja porque no se produjo la suficiente cantidad de ácido o porque fue destruido por levaduras que consumen ácido formando películas o mohos. La presencia de aire favorece el crecimiento de levaduras formadoras de película, mohos y bacterias que fermentan las pectinas. La inclusión de muchas flores que normalmente acompañan a pepinos de un tamaño muy pequeño, en cuya superficie han crecido mohos que han producido poligalacturonasa, también suele ser causa del reblandecimiento de los encurtidos. Los encurtidos negros pueden deber su coloración a la producción de sulfuro de hidrógeno por parte de bacterias. Con menor frecuencia se produce como consecuencia de reacciones químicas, el cual reacciona con el hierro del agua para dar lugar a sulfuro ferroso que es de color negro. De aquí que el agua que se emplea en la elaboración de encurtidos deba tener un bajo contenido en hierro y en yeso o sulfato de calcio. Este defecto es favorecido por la baja acidez de la salmuera. Otra causa que motiva el ennegrecimiento de los cultivos es el crecimiento de la especie Bacillus nigrificans, que elabora un pigmento negro. La salmuera viscosa de los encurtidos, originada por varios bacilos móviles, gram negativos, capsulados y no identificados, también se ve favorecida por bajas concentraciones de sal, insuficiente acidez, temperaturas elevadas. Bueno, las aceitunas verdes, conocidas como aceitunas verdes, también son vegetales en los cuales está implicada la fermentación. En la preparación de aceitunas verdes, las frutas se cosechan cuando están totalmente desarrolladas. Si bien todavía tienen un color verde o amarillo pajizo. Al recolectarlas se evita que se golpeen para evitar que el producto final se altere. Cuando se someten a tratamiento, primeramente se tratan y a continuación se mantienen sumergidas en una solución de lavandina o lejía, de una concentración comprendida entre un 0,9 y un 2%, a unos 15 a 21 grados centígrados, hasta que la lavandina o el cloro haya penetrado entre la mitad y las 3/4 partes de la distancia que hay entre la superficie y el carozo. Y después se lavan varias veces, procurando que se hallen expuestas al aire el tiempo mínimo posible, con el fin de evitar que se oscurezcan. Ese lavado tiene la finalidad de eliminar el exceso el residuo de lavandina.
Este tratamiento elimina, aunque no del todo, el sabor amargo debido al glucósido uropeína. Después de esto, las aceitunas se introducen en barriles y se recubren con una salmuera cuya concentración depende de la clase de aceitunas. Puede variar entre el 6, el 6 o el 15%, entre el 6 y el 15%. La salmuera que se pierde por fugas, evaporación o gas se repone inmediatamente, de modo que siempre las aceitunas estén sumergidas en salmuera. La fermentación láctica de las aceitunas en el interior del barril puede tener una duración de 6 a 10 meses, tiempo que depende de las temperaturas atmosféricas reinantes. Se pueden distinguir 3 fases en la fermentación normal. La primera fase dura de 7 a 14 días, durante la cual la salmuera se va estabilizando. Los nutrientes que utilizan los microorganismos están siendo lavados de las olivas y pueden crecer microorganismos capaces de producir alteraciones, por ejemplo, Enterobacter y Pseudomonas, y también algunos clostridios, bacilos y levaduras. Hasta tanto no se haya iniciado el crecimiento abundante y activo de Leuconostoc mesenteroides. La segunda es la fase intermedia, que dura de 2 a 3 semanas, durante la cual el Leuconostoc predomina en cuanto a crecimiento y producción de ácido, y en la cual empieza a crecer y a producir ácido también Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis. La tercera y final fase es en la que predominan Lactobacillus, sobre todo Lactobacillus plantarum. En especial, en las primeras fases de la fermentación tiene lugar la producción de ácido por levaduras, coliformes y Leuconostoc, así como por las especies heterofermentativas como Lactobacillus brevis y otros lactobacilos. Una temperatura media de 24 grados centígrados favorece una terminación rápida. La acidez final, expresada en ácido láctico, suele estar en torno al 0,7 a 1%. Y el pH final tiene valores comprendidos entre 3,5 y 4, a veces menos. También suele ocurrir probablemente como consecuencia del daño experimentado por las bacterias lácticas durante el tratamiento con lejía, la fermentación láctica normal que se retrase o no tenga lugar. O sea, el tratamiento con lejía puede afectar a las bacterias lácticas, entonces perjudicando la normal fermentación láctica o retrasándola. Es posible que las aceitunas contengan poco azúcar o que lo hayan perdido durante los tratamientos con la lavandina y los posteriores lavados, y por lo tanto que sea necesario añadir glucosa para que tenga lugar una fermentación adecuada. Los recientes avances en la fermentación de las aceitunas sugieren el empleo de una salmuera al 10%, acidificada con ácido láctico al 3%, para reducir el pH y neutralizar la lejía residual. El calentamiento de las aceitunas antes de su inoculación mejora la fermentación. Recientemente, de las aceitunas verdes se han aislado varios inhibidores bacterianos termolábiles. Los productores resultantes de la hidrólisis de la uleoropeína, la aglicona y el ácido elnólico tienen una acción inhibidora sobre algunas bacterias lácticas y sobre otras especies. Las aceitunas que han sido descarozadas y se han rellenado con pimiento en salmuera se colocan en barriles, se les añade salmuera y se dejan durante más o menos un mes hasta que la pulpa del pimiento haya fermentado. Las aceitunas fermentadas se seleccionan y se clasifican y se pueden introducir de nuevo en barriles para ponerlas nuevamente en salmuera. O se lavan, se envasan bajo vacío en recipientes de vidrio o en otro tipo de envases y se les añade de nuevo una salmuera de aproximadamente 28 grados salinométricos o 7% de sal. A la salmuera final se le puede añadir ácido láctico comestible.
Para mejorar su calidad o la calidad de la conservación, se puede pasteurizar ya en el envase a una temperatura de aproximadamente 60 grados centígrados o añadirles una salmuera a una temperatura comprendida entre los 79 y los 82 grados centígrados. Bueno, en la elaboración de aceitunas verdes podemos encontrar, por supuesto, como en todos los demás, algunos defectos y alteraciones. La alteración gaseosa de las aceitunas verdes suele ser producida por bacterias coliformes, sobre todo por especies de Enterobacter, aunque a veces es debida a especies de los géneros Bacillus y Clostridium. Con menor frecuencia, levaduras que producen gas y bacterias lácticas heterofermentativas son responsables de la alteración gaseosa de las aceitunas verdes. Si las condiciones del medio no son favorables para la fermentación láctica normal, una fermentación butírica anormal, debida a especies del género Clostridium, puede llegar a ocasionar olores y sabores anómalos. Si el pH es superior a 4,2, es posible también que aparezca un olor y un sabor como a salvia, producidos por especies de Clostridium secundadas por bacterias propiónicas. El olor también se ha definido como variable entre un ligero olor a queso butírico y un olor fétido y fecal o putrefacto. El reblandecimiento resultante de la destrucción de las sustancias pépticas que contiene la aceituna puede ser debido a causas físicas o químicas o puede ser originado por bacterias coliformes pectolíticas, por especies de Bacillus, de Aeromonas, de Achromobacter, por algunas levaduras como la Rhodotorula o mohos de los géneros Penicillium, Aspergillus, entre otros. Las manchas blancas prominentes o pústulas, situadas inmediatamente por debajo de la epidermis de la aceituna, mal llamadas manchas de levadura, son en realidad colonias de Lactobacillus plantarum o de Lactobacillus brevis. En la superficie de los encurtidos de pepino fermentados a veces se encuentran también manchas parecidas. La turbidez de la salmuera de las aceitunas envasadas en frascos de vidrio puede ser debida a distintos microorganismos. Pueden ser bacterias lácticas, si se llega a reanudar la fermentación por azúcares residuales, bacterias halotolerantes o levaduras formadoras de películas o mohos, en el caso de que la salmuera o en la salmuera exista aire. Primeramente, durante el tratamiento de las aceitunas, el crecimiento superficial de 1% de levaduras formadoras de películas puede destruir el ácido láctico y producir olores y sabores desagradables que persistirán en el producto acabado. Las aceitunas almacenadas, es decir, aquellas que se mantienen en salmuera desde semanas a meses antes de ser tratadas, experimentan una fermentación láctica y después, si se exponen al aire, pueden reblandecer por la actividad pectinolítica de una flora aerobia de levaduras formadoras de película y de mohos que crecen en su superficie. La mayoría de estos mohos pertenecen a los géneros Fusarium y Penicillium. Vamos a ver la otra variedad de aceitunas que son las llamadas aceitunas maduras o negras, conocidas como aceitunas negras. Las aceitunas destinadas a la producción de aceitunas maduras se recogen cuando tienen un color entre verde y amarillo pajizo. Se envían en cajas o en cubos a la fábrica, en la que antes de iniciar su tratamiento se mantienen en una salmuera de concentración salina comprendida entre el 5 y el 10%. Mientras las aceitunas permanecen en la salmuera, en ellas suele tener lugar una fermentación láctica. Tras clasificar y seleccionar las aceitunas, se someten al siguiente tratamiento para encurtirlas. Un primer tratamiento con una solución de lavandina de una concentración comprendida entre el 0,5 y el 2%, con el fin de que simplemente atraviese la piel.
un tratamiento de aireación con agitación o aplicación de aire comprimido para oscurecer la piel, y nuevos tratamientos con lejía seguidos de aireación. Finalmente se deja que la lejía penetre hasta el carozo, con lo cual se hidroliza la totalidad del glucósido amargo oleoeuropeína. Se lavan las aceitunas con agua para eliminar la lejía. Se procede a estabilizar las aceitunas maduras en una salmuera de una concentración de sal comprendida entre el 2 y el 3% durante 2 o más días. Durante este periodo pueden fermentar, aunque esto no es conveniente ya que la fermentación puede ocasionar defectos de coloración. Las aceitunas maduras se suelen enlatar con una salmuera de baja concentración. Una vez envasadas en frascos de cristal o en latas, se someten a un tratamiento térmico a una temperatura de aproximadamente 115,6 grados durante 60 minutos. La alteración de las aceitunas negras puede tener lugar mientras se encuentran en la salmuera de mantenimiento, apareciendo en las mismas una disminución en la intensidad de su color y tal vez cierto reblandecimiento. Estos defectos, lo mismo que la formación de vesículas, se han atribuido a bacterias coliformes. A no ser que la temperatura del agua con que se lavan las aceitunas esté por debajo de los 21 grados centígrados o por encima de los 49 a 60 grados, cuando se elimina de las mismas la lavandina, pueden tener lugar el crecimiento de bacterias, con el consiguiente reblandecimiento de estas frutas. Se ha demostrado que este defecto puede ser debido a la actividad de enzimas pectinolíticas aportadas por Bacillus subtilis o Bacillus pumilus. Bueno, también hay otras hortalizas fermentadas. Las hortalizas que se aprovechan por sus hojas, como las espinacas y las acelgas, y verduras tales como la remolacha, se pueden preparar mediante un procedimiento parecido al que se usa para elaborar el chucrut. La adición de un 2,5% en peso de sal seca extrae el agua de las hortalizas y permite que en las mismas tenga lugar una fermentación láctica parecida a la del chucrut. Se pueden preparar tomates verdes fermentados para incorporarlos a aperitivos y a encurtidos mixtos. La fermentación también es parecida a la del chucrut, aunque más lenta, interviniendo en ella la misma serie de bacterias. Bueno, vamos a pasar ahora a fermentaciones alimenticias vinculadas a la generación de bebidas alcohólicas. En primer lugar, a partir de bebidas malteadas como la cerveza. En el proceso de elaboración de la cerveza, lo primero que se realiza es la preparación de la malta. En ella, los granos de cebada se maceran o se ponen en remojo a una temperatura comprendida entre 10 y 15,6 grados centígrados. Se dejan germinar durante unos 5 o 7 días a una temperatura comprendida entre 16 y 21 grados centígrados. Y después se desecan al horno. Se eliminan la mayoría de los brotes o gérmenes y queda la malta. La malta, que contiene amilasas y proteínas, se aplasta antes de utilizarla. La siguiente fase en la elaboración es el amasado. El amasado tiene por objeto solubilizar al máximo las fracciones valiosas de la malta y sus reforzadores y, sobre todo, provocar la hidrólisis de los almidones y demás polisacáridos, así como la de las proteínas y productos resultantes de su hidrólisis. Primeramente se prepara la masa principal de malta, mezclando la malta molida con agua a una temperatura de 38 a 50 grados centígrados. A esta masa se añaden, una vez cocidos, los reforzadores amiláceos de la malta disueltos en agua, los cuales, después de ser sometidos a ebullición o después de ser tratados con vapor a presión, se encuentran a una temperatura próxima a los 100 grados. Con ello, la temperatura de la masa del cereal y de la malta alcanza aproximadamente unos 65-70 grados, temperatura a la cual, transcurrido un breve espacio de tiempo, tiene lugar la sacarificación,
o sea, la producción de azúcares a partir del almidón. A continuación, se eleva la temperatura hasta unos 70 grados aproximadamente, con lo cual se inactivan las enzimas. Las sustancias insolubles que sedimentan en el fondo del recipiente actúan a modo de filtro, de forma que el líquido que sale del mismo, llamado mosto de la cerveza, resulta prácticamente transparente. Para llevar a cabo esta filtración se puede emplear un filtro clarificador especial también. Al mosto se le añaden los aclaradores del material filtrante. A continuación, se añade lúpulo al mosto de la cerveza para constituir el líquido, a partir del cual, por fermentación, se obtendrá el mosto de cerveza definitivo. Algunos sistemas de amasado y la propia masa se pueden sustituir por operaciones más modernas utilizando jarabes derivados del maíz o de la cebada, parcialmente hidrolizados. Continúa el proceso con la ebullición del mosto de cerveza en conjunto con el lúpulo. El líquido que contiene el mosto de cerveza y el lúpulo se hierven durante 2 horas y media aproximadamente, después de las cuales se filtra a través de los residuos de lúpulo. De esta forma, se eliminan los sólidos del mosto de la cerveza y las proteínas precipitadas. Se lava el precipitado con agua caliente para arrastrar la mayor parte de las sustancias solubles, y las aguas de lavado se añaden al primer filtrado. La masa o mosto de cerveza resultante está lista para ser fermentada. La ebullición del mosto de cerveza con el lúpulo tiene varias finalidades u objetivos. En primer lugar, concentrarlo. En segundo lugar, esterilizarlo prácticamente. Inactivar las enzimas, extraer del lúpulo las sustancias solubles, coagular y precipitar las proteínas y otros compuestos, caramelizar ligeramente los azúcares y aportar sustancias antisépticas, principalmente las alfarrecinas humulona, cohumulona y adhumulona, al mosto de la cerveza y a la cerveza misma. Estas resinas son eficaces frente a bacterias gram positivas. Del lúpulo se extraen ácidos amargos y resinas que contribuyen a dar sabor y estabilizar y conservar la cerveza. Un aceite esencial también que aumenta algo más su sabor. Taninos, los cuales se eliminan en la mayor cantidad posible porque pueden ocasionar sabores desagradables y turbidez en la cerveza. Los recientes progresos incluyen el empleo de extractos concentrados de lúpulo o lúpulo molido envasado al vacío en sustitución de las flores completas de lúpulo desecadas. Después se continúa con la fermentación. Para inocular o sembrar con el cultivo iniciador el mosto de cerveza una vez clarificado, se utiliza una levadura de cerveza especial, de la que crecen en el fondo, que es una cepa de Saccharomyces calverhensis. La levadura iniciadora es normalmente una levadura que se ha obtenido de una fermentación anterior. Se emplea una cantidad relativamente importante de inóculo, aproximadamente 453,6 gramos por barril de cerveza, que contiene prácticamente 120 litros. Durante la fermentación, la temperatura del mosto de cerveza varía en las distintas fábricas de cerveza, aunque normalmente suele estar comprendida entre 3,3 y 14 grados centígrados. Algunos fabricantes de cerveza mantienen las temperaturas entre 3,3 y 4,4 grados centígrados aproximadamente, mientras que otros empiezan con una temperatura baja y después la van elevando. En un plazo de 8 a 14 días, normalmente en un plazo de 8 a 10, la fermentación es total. Durante la fermentación, la levadura convierte al azúcar del mosto de cerveza principalmente en alcohol y dióxido de carbono, y pequeñas cantidades de glicerina y ácido acético. Las proteínas derivadas de las grasas
las proteínas y derivados de las grasas producen pequeñas cantidades de alcohol y ácidos, mientras que los ácidos orgánicos y los alcoholes reaccionan entre sí para dar ésteres aromáticos. Conforme el dióxido de carbono se va desprendiendo en mayor cantidad, aumenta la formación de espuma. Posteriormente, cuando la fermentación ha terminado, la formación de espuma disminuye hasta desaparecer. En una fase posterior, las levaduras de fondo se rompen, es decir, precipitan y sedimentan. La multiplicación de las bacterias no es beneficiosa ni durante la fermentación ni durante la subsiguiente etapa de envejecimiento de la cerveza. Bueno, justamente la etapa que sigue es la de envejecimiento o maduración. La cerveza joven o verde se guarda o se incuban en tinas a una temperatura próxima a 0 grados, durante un tiempo que oscila desde varias semanas a varios meses, durante el cual tiene lugar la precipitación de las proteínas, de las levaduras, de las resinas y de otras sustancias no deseables, con lo cual la cerveza se vuelve transparente y suave, es decir, se convierte en cerveza madura. Se producen ésteres y otros compuestos que cooperan en la producción de su sabor y aroma, mientras que su cuerpo pasa de ser áspero a suave. Finalmente viene la etapa de acabado de la cerveza. Una vez envejecida, se le añade dióxido de carbono hasta que este gas alcanza un porcentaje aproximado del 0,45 al 0,52%, principalmente utilizando el gas recogido durante la fermentación. A continuación, la cerveza se enfría, se clarifica o se filtra y se envasa. El porcentaje de alcohol es de aproximadamente el 3,8% expresado en peso. La cerveza, que se ha de envasar en distintos envases o botellas pequeñas, se somete a un tratamiento de pasteurización de corta duración a una temperatura en torno a los 60-61 grados centígrados. O se filtra a través de membranas o de otro tipo de filtros con el objetivo de eliminar la totalidad de las levaduras. Las operaciones que se realizan durante la fabricación de la cerveza influyen de forma importante en la capacidad que los microorganismos tienen, tanto para sobrevivir como para multiplicarse. Poco se sabe acerca de la multiplicación de los microorganismos durante la preparación de la malta, en la masa principal de malta o en la masa de cereal malta, aunque en los dos primeros casos debe tener lugar la multiplicación. Primeramente se prepara la masa principal de malta mezclando la malta molida con agua a una temperatura de 38 a 40 grados centígrados. No obstante, la ebullición del mosto de cerveza y del lúpulo durante 2 horas y media proporciona el suficiente calor como para destruir todas las esporas bacterianas, excepto las más termorresistentes, como algunas del género Bacillus o Clostridium. Mientras que la acción combinada del calor y las sustancias antisépticas que contiene el lúpulo pueden destruir la mayoría de ellas e inhibir la germinación de las supervivientes. El cultivo iniciador de levaduras que se utiliza como inóculo debe ser puro, aunque generalmente no suele serlo, y por consiguiente no debe aportar microorganismos contaminantes. El mosto de cerveza no es un medio apropiado para la multiplicación de algunos microorganismos por su bajo pH, está entre 3,7 y 4,3, y por su contenido de sustancias antisépticas provenientes del lúpulo. Además de ello, posteriormente, tanto durante la fermentación como durante el envejecimiento de la cerveza, las temperaturas son bajas. Ambos procesos transcurren en anaerobiosis. El alcohol producido durante la fermentación también puede inhibir o contribuye a la inhibición de los microorganismos. La cerveza debe impedir la multiplicación de los microorganismos por su pH bajo, por su contenido de sustancias antisépticas en forma de alcoholes y en forma de sustancias extraídas del lúpulo, y por la baja temperatura a la cual se almacena. Asimismo, durante todas las fases de su fabricación y durante su almacenamiento, la cerveza es un medio anaerobio y la mayor parte de la que se vende ha sido pasteurizada o filtrada. Aún así,
A pesar de todos los motivos citados por los cuales la cerveza debería estar exenta de microorganismos capaces de alterarla, está expuesta no solo a defectos por causas físicas y químicas, sino también a enfermedades producidas por microorganismos. Los microorganismos que mayor importancia tienen como agentes causales de enfermedad en la cerveza son destruidos fácilmente por temperaturas inferiores a las de ebullición. De ello se deduce que los citados microorganismos deben contaminarla después de haber sido sometida a ebullición el mosto de la cerveza con el lúpulo. A pesar de todo esto, aparecen, como decíamos, defectos y enfermedades de la cerveza. El término defecto se utiliza para referirse a las características indeseables de la cerveza cuyas causas no son de origen microbiano. Por ejemplo, la turbidez debida a las proteínas inestables, a los complejos que forman estas proteínas con el tanino, el almidón y las resinas. Los sabores anormales producidos por ingredientes en malas condiciones o por el contacto con metales. Y también a las propiedades físicas no apropiadas o inapropiadas. A las alteraciones debidas a microorganismos se le conoce con la denominación de infecciones de la cerveza o enfermedades de la cerveza. Los sabores anormales producidos por la fermentación butírica causada por especies de clostridios o la fermentación láctica por bacterias lácticas también son un ejemplo de estas alteraciones. El cultivo de levaduras que se emplea como inóculo para iniciar las fermentaciones de la masa normalmente suele estar contaminado con bacterias y levaduras silvestres y puede contener microorganismos capaces de alterar la cerveza. Tanto las levaduras como las bacterias producen turbidez cuando crecen en la cerveza, y de aquí que las levaduras de la cerveza procedentes de la fermentación puedan ser responsables de esta turbidez. Las levaduras también pueden comunicar sabores y olores anormales a la cerveza. Aquellas levaduras que son capaces de utilizar las dextrinas existentes en la cerveza, por ejemplo el Saccharomyces diastárticus, son microorganismos capaces de alterarla. Las bacterias que producen enfermedades de la cerveza, como acidez, turbidez y viscosidad, pertenecen principalmente a los géneros Pediococcus, Lactobacillus, Flavobacterium y Acetobacter. Se debe insistir en que todas las levaduras y todas las bacterias que producen infecciones o enfermedades en el mosto de cerveza y en la cerveza son destruidas al hervir el mosto y el lúpulo, y por lo tanto deben llegar posteriormente a la cerveza, procedentes del equipo, del aire, del agua o de la levadura que se utiliza como inóculo, y en que las precauciones de asepsia y de higiene contribuirán a evitar estos inconvenientes. También existen otras bebidas derivadas de la malta u otros tipos de cervezas. Estas otras bebidas derivadas de las maltas o inclusive otros tipos de cervezas son derivadas de variaciones en los procesos relacionados con el contenido alcohólico que se consigue, la concentración de malta y de lúpulo que se utiliza en el proceso, la duración del periodo de envejecimiento, los sólidos totales existentes inicialmente, que relaciona los carbohidratos fermentescibles existentes con los que quedan después de la fermentación. Y finalmente, las temperaturas de fermentación. Los vinos son otro claro ejemplo de la fermentación o de bebidas derivadas de la fermentación, ¿no? A no ser que se especifique otra cosa, el término vino se aplica generalmente para designar al producto obtenido mediante la fermentación alcohólica por levaduras de las uvas o del jugo de uvas y el subsiguiente proceso de envejecimiento. No obstante, se pueden elaborar vinos por fermentación de jugos de frutas, de bayas, de ruibarbo, de dientes de león, de miel, etc. Vamos a empezar a
hablar mayormente del vino de uva, de lo que entendemos como vino. Los vinos de uva son en su mayor parte tintos o blancos. Los vinos tintos contienen el pigmento rojo del ollejo, de las variedades de uvas rojas o moradas, mientras que los vinos blancos se elaboran con uvas blancas o con el jugo de otras uvas fermentadas sin el ollejo. Se expondrá brevemente la fabricación del vino tinto como ejemplo de las operaciones implicadas, digamos, en la fabricación del vino. En primer lugar, se procede a la preparación del jugo o mosto. Las uvas de una variedad especialmente calificada para la fabricación del vino se vendimian o cosechan en el momento en que el contenido de azúcar es el adecuado o el deseado. La concentración de azúcar puede oscilar entre el 15 y el 25% en función de la variedad de uva y de su grado de madurez. Las uvas se tratan con vapor de agua y se aplastan mecánicamente, y a continuación se tratan con dióxido de azufre, unas 75 a 200 partes por millón, o metabisulfito potásico en cantidades equivalentes, con el fin de inhibir el crecimiento de los competidores perjudiciales de la levadura propia del vino. Luego procede la fermentación. A las uvas aplastadas, es decir, al mosto, se le añade un inóculo natural, que es una levadura existente en la superficie de las uvas. O, más corrientemente, se le añade de un 2 a un 5% de una levadura vínica especial, que es una cepa de Saccharomyces cerevisiae, variedad Ellipsoideus. Al principio, el contenido del tanque de fermentación se mezcla 2 veces al día, perforando la capa superficial formada por el ollejo de los granos de uva, los tallos de los racimos, etc., que flotan. Se bombea el zumo o el jugo sobre este ollejo y se lo va mezclando de manera de airear el mosto. Y por consiguiente, de esta manera se estimula el crecimiento de la levadura y se favorece la extracción de pigmentos procedentes del ollejo para los vinos tintos. En lugar de proceder de la forma indicada, el pigmento rojo se puede también extraer de los ollejos mediante calor y se le puede añadir de nuevo al mosto. Es otra alternativa. Más tarde, se deja de mezclar el contenido del tanque, ya que la anaerobiosis es más favorable para que en el mosto tenga lugar la fermentación alcohólica. Es muy importante que la temperatura se mantenga dentro de un intervalo óptimo que está entre 24 y 27 grados para los vinos tintos, mientras tiene lugar la fermentación activa, la cual dura alrededor de 3 a 5 días, y de entre 10 y 21 grados para los vinos blancos, en los que la fermentación activa dura de 7 a 14 días. Una temperatura excesivamente elevada inhibe a las levaduras del vino y permite que microorganismos competitivos como los lactobacilos crezcan y produzcan defectos. Una temperatura excesivamente baja, por otra parte, retarda la actividad de las levaduras del vino y permite que crezcan levaduras silvestres, bacterias lácticas y otros microorganismos, también alterantes. Durante la fermentación se libera calor, y esta circunstancia, unida a la existencia de temperaturas atmosféricas potencialmente elevadas, es posible que haga necesario el enfriamiento artificial del mosto. Una vez que la primera fermentación o fermentación activa ha pasado suficientemente, el mosto fermentado se separa de los residuos o bagazo y se coloca en un tanque de almacenamiento bajo ligera presión de dióxido de carbono para que tenga lugar la fermentación secundaria, la cual dura de 7 a 11 días a una temperatura de entre 21 y 29 grados. Si se desea un vino seco, al tener lugar esta segunda fermentación, es fermentado el azúcar que queda en el mosto. El vino ya transparente se extrae o se trasiega para separarlo, mejor dicho, del sedimento que queda en el fondo del tanque.
Finalmente viene el almacenamiento y envejecimiento o añejamiento. Antes de su envejecimiento, el vino puede ser sometido a una pasteurización instantánea, aunque normalmente no suele ocurrir eso, no se suele utilizar, con el fin de precipitar las proteínas. Se enfría, se observa durante unos días, se filtra y se trasvasa a toneles de madera, generalmente de roble blanco o de madera roja, o a tanques de hormigón revestidos por plástico o resinas epoxi para que envejezca. Periódicamente se separa el vino del sedimento existente en el fondo de los toneles o de los tanques de hormigón. El envejecimiento del vino durante meses o años da como resultado una serie de cambios beneficiosos en su cuerpo y en su sabor, que le dan el aroma o bouquet que debe ser una de sus características. Se considera que tanto los ésteres como los alcoholes influyen de forma importante en este bouquet y en la palatabilidad de los vinos. Mientras el vino envejece, es posible que tenga lugar cierta fermentación del ácido málico del jugo de uvas por lactobacillus o micrococos. Se denomina a esto fermentación maloláctica, con producción de ácido láctico y dióxido de carbono y disminución de la acidez. Una vez envejecido, el vino se filtra o se clarifica por cualquier otro procedimiento. Se introduce en toneles o se embotella y se almacena. Algunos vinos se pasteurizan una vez envejecidos, generalmente ya embotellados. El contenido alcohólico definitivo varía ampliamente, aunque suele oscilar entre el 6 y el 9% en peso o entre entre el 8 y el 13% en volumen. En los vinos hay cierta acidez volátil. Un elevado contenido de ácidos volátiles en el vino indica que la fermentación no ha sido correcta. En los Estados Unidos, por ejemplo, el límite legal de acidez volátil, expresada como ácido acético, es de 0,4 miligramos cada 100 mililitros para el vino tinto y de 0,12 gramos para cada 100 mililitros para el vino blanco. Bueno, analicemos un poco la microbiología en el proceso de elaboración del vino. Cuando las uvas se aplastan, en su superficie existen diversos microorganismos, entre los cuales se incluyen levaduras y bacterias. En ellas no solo se encuentra la flora propia de su superficie, sino que también existe una serie de contaminantes procedentes del suelo. Para eliminar estos microorganismos contaminantes, el fabricante de vinos añade dióxido de azufre o sulfitos al mosto, o con menor frecuencia lo pasteuriza. Durante la fermentación principal predomina la levadura vínica añadida. Durante las primeras etapas de esta fermentación, el crecimiento de la levadura es favorecido por la aireación del mosto. Más tarde, la anaerobiosis favorece la fermentación alcohólica, llevada a cabo por levaduras que libera dióxido de carbono y alcohol etílico, ambas sustancias que contribuyen a inhibir los microorganismos que no son levaduras vínicas. La atmósfera de dióxido de carbono existente por encima de la superficie del vino durante la fermentación secundaria impide el crecimiento de contaminantes aerobios, como por ejemplo bacterias acéticas. La pasteurización que se lleva a cabo a continuación, o sea, al final de este proceso de fermentación, si bien no tiene esta finalidad, reduce el número de microorganismos que más tarde podrían producir alteraciones en el vino. Durante el envejecimiento y almacenamiento del vino, el crecimiento de microorganismos debe ser escaso o nulo, aunque es posible que los microorganismos que son capaces de crecer después tengan su origen en la contaminación de los tanques, de los toneles o de las botellas. Y es posible que en él tengan lugar cambios, como por ejemplo la fermentación maloláctica. Hablando de los tipos de vinos, no vamos a intentar dar la lista de los diferentes nombres que se adjudican a los diferentes tipos de vino. En lugar de eso, vamos a definir unos cuantos términos generalmente descriptivos. La mayoría de los vinos no son espumosos, es decir, no conservan el dióxido de carbono producido durante la fermentación.
al contrario de lo que sucede con los espumosos o espumantes, los cuales sí contienen cantidades importantes de este gas. A otros vinos se les puede carbonatar artificialmente. Los vinos secos no contienen azúcares sin fermentar, o lo contienen en muy poca cantidad, al contrario de lo que sucede con los vinos dulces, los cuales poseen un azúcar residual o añadido, aunque acá está prohibido eso, la adición de azúcar al vino. Los vinos suelen tener un contenido alcohólico que varía entre el 11 y el 16% en volumen, aunque a veces este porcentaje puede ser del orden del 7%. Los vinos de mesa tienen un contenido alcohólico relativamente bajo y no contienen azúcar, o lo contienen en muy poca cantidad, mientras que los vinos de postre son dulces y reforzados, o sea, se les ha añadido productos de la destilación del vino, conocidos con la denominación de espíritus del vino o brandy, y contienen entre el 19 y el 21% de alcohol en volumen aproximadamente. Bueno, lo mismo que ocurre con la cerveza puede ocurrirle al vino. El vino también presenta defectos debidos a causas no microbianas y alteraciones producidas por microorganismos. Entre los defectos de origen no microbiano se incluyen los debidos a metales o sus sales, a enzimas o a los agentes que se emplean para clarificar el vino. El hierro, por ejemplo, puede producir un sedimento conocido con distintas denominaciones, como quiebra gris, quiebra negra, quiebra azul o quiebra férrica, mientras que en los vinos blancos puede ser responsable de un precipitado blanco de fosfato de hierro denominado quiebra blanca. Al estaño, al cobre y a sus sales se les ha atribuido la producción de turbidez. Los vinos blancos se pueden volver pardos, mientras que el color de los tintos puede precipitar por la acción de la peroxidasa, enzima oxidante que poseen ciertos mohos. La gelatina que se utiliza para clarificar los vinos también puede enturbiarlos de manera residual, ¿no? Los microorganismos que alteran el vino son principalmente levaduras silvestres, mohos y bacterias pertenecientes a los géneros Acetobacter, Lactobacillus, Leuconostoc y tal vez a los géneros Micrococcus y Pediococcus. Vamos a ver que tenemos alteraciones típicas de microorganismos aeróbicos. Las levaduras, formadoras de película, las cuales son capaces de oxidar el alcohol y los ácidos orgánicos, pueden crecer en la superficie del mosto y de los vinos expuestos al aire, y producir una película gruesa denominada flores del vino. No deberían originar trastorno alguno si el mosto se mezcla de vez en cuando y se evita que el vino entre en contacto con el aire. En presencia de aire, las bacterias acéticas aeróbicas, habitualmente Acetobacter aceti o Gluconobacter oxidans, oxidan a ácido acético el alcohol del mosto o del vino, proceso no deseable que recibe la denominación de acetificación. Estas especies bacterianas también pueden oxidar a ácido glucónico la glucosa del mosto, comunicándole un sabor arratonado o agridulce. Algunos mohos, como por ejemplo los pertenecientes a los géneros Mucor, Penicillium y Aspergillus, entre otros, pueden crecer en las paredes de la planta industrial, en los toneles, en los tanques, en las mangueras y en los tapones de corcho, y también en las superficies de las uvas y en la del mosto frío. Los mohos se controlan con una adecuada limpieza de las paredes y los equipos. También pueden resultar alterantes microorganismos facultativos. Las levaduras silvestres, que incluyen a todas las levaduras excepto las que se añaden al vino como fermento, pueden llevar a cabo fermentaciones anormales, que dan como resultado un escaso porcentaje de alcohol, una elevada acidez volátil, sabores anormales y turbidez en el vino. Las levaduras, que proceden principalmente de las uvas a partir de las cuales se elabora el mosto,
y son preferentemente apiculadas, se suprimen o eliminan utilizando un fermento activo de la levadura vínica por sulfitación o pasteurización del mosto antes de su fermentación, o controlando la temperatura del mosto durante su fermentación. Las temperaturas bajas, inferiores a los 21,1 grados centígrados, favorecerán el crecimiento de algunas levaduras silvestres y de las bacterias que producen mucílago. Las bacterias lácticas son la causa principal de la alteración del mosto y de los vinos por bacterias. Ha existido cierta confusión en la adjudicación de denominaciones a los distintos tipos de alteración de los vinos por bacterias. Probablemente porque distintas especies bacterianas pueden ser capaces de producir el mismo tipo de alteración. O porque bajo condiciones distintas, el mismo microorganismo puede producir distintas alteraciones. Probablemente la alteración se da con mayor frecuencia, que más frecuentemente se produce, es la denominada tournée, acidificación o agriado, en la cual especies heterofermentativas del género Lactobacillus, como el Lactobacillus brevis, el Ilgardi, el Trichodes o el Buchneri, producen ácido a partir de los azúcares, de la glucosa y de la fructosa existentes en el vino. El crecimiento de los lactobacilos en el vino produce una turbidez sedosa, aumenta la cantidad de los ácidos láctico y acético, produce dióxido de carbono, a veces le comunica un sabor arratonado u otros sabores desagradables y también altera su color. Cuando la fermentación de la fructosa da lugar a la formación del producto amargo manitol, a veces se califica de manítica. El amargor también puede ser debido a la fermentación del glicerol del vino. La producción de ácido debida a cualquier causa, como por ejemplo la liberación de dióxido de carbono por las bacterias lácticas heterofermentativas, recibe el nombre de pus, enfermedad del vino caracterizada por una fermentación con desprendimiento de gas carbónico por cocos. En los vinos de mesa, la especie heterofermentativa Lactobacillus plantarum produce principalmente ácido láctico a partir de los azúcares. Aumenta la acidez fija y le comunica un sabor arratonado al vino. La acidez del vino puede ser reducida por las bacterias que lo alteran mediante la oxidación de los ácidos málico, cítrico y tartárico, que llevan a cabo las bacterias del género Acetobacter aeróbicas, o mediante la oxidación de los ácidos málico y tartárico por especies de los géneros Lactobacillus, Leuconostoc o Pediococcus. Es interesante señalar que la producción de ácido láctico a partir del málico en los vinos muy ácidos puede mejorar su calidad al reducir esa acidez. El ácido láctico es un ácido más débil que el málico, y de las 3 moléculas de ácido, o de cada 3 moléculas de ácido málico, únicamente se originan 2 de ácido láctico. Algunas bacterias también son capaces de producir ácido láctico a partir del tartárico o del glicerol del vino. Bueno, hay una serie de factores que se sabe que influyen en la sensibilidad de los vinos a sufrir alteraciones por microorganismos. Vamos a mencionar algunos. Podemos empezar por la acidez o pH. Cuanto más bajo es el pH, tanto menor es la posibilidad de que el vino se altere. El pH mínimo que permite el crecimiento de los microorganismos es distinto para cada microorganismo, para cada tipo de vino y varía en función de su contenido en alcohol también. El crecimiento de los mohos, de las levaduras y de las bacterias acéticas no puede ser detenido por ningún pH normal del vino. Otro factor es el contenido de azúcar. Los vinos secos con un porcentaje de azúcar de menos del 0,1%, por su bajo contenido en azúcar, rara vez resultan alterados por bacterias, aunque un porcentaje de azúcar comprendido entre un 0,5 y un 1% favorece su alteración. Otro aspecto es la concentración de alcohol. La tolerancia al alcohol varía de acuerdo con el microorganismo que produce la alteración.
Así, por ejemplo, las bacterias acéticas que alteran los mostos y los vinos son inhibidas por un porcentaje de alcohol en volumen superior a un 14 o 15%, aunque los cocos desacidificantes son inhibidos por porcentajes de alcohol próximos al 12%. Las especies de Leuconostoc por un porcentaje superior al 14%, y los lactobacilos heterofermentativos por aproximadamente el 18%, excepto Lactobacillus tricodes, que crece en vinos reforzados con un porcentaje de alcohol incluso superior al 20%. Otro factor es la concentración de sustancias accesorias del crecimiento. Las especies de Acetobacter son capaces de sintetizar sus propias vitaminas, si bien a las bacterias lácticas se les debe proporcionar la mayoría de ellas. El principal origen de estas sustancias en los vinos lo constituyen la levadura vínica, la cual, tras su autólisis, libera los factores accesorios del crecimiento. Cuanto mayor es la cantidad de estas sustancias en el vino, tanto mayor es la posibilidad de que sea alterado por bacterias lácticas. Otro factor es la concentración de taninos. Los taninos que se añaden al vino junto con la gelatina para clarificarlo retardan la multiplicación de las bacterias, aunque no se suelen añadir en la cantidad suficiente para que tengan mucha importancia práctica como inhibidores. La cantidad de dióxido de azufre existente en el vino también incide. Cuanto mayor es la cantidad de dióxido de azufre que se añade al vino, tanto más se retrasa la multiplicación de los microorganismos capaces de alterarlo. Cantidades de 75 a 200 partes por millón que suelen añadirse al mosto suelen ser adecuadas para inhibir. Su eficacia depende de la especie de microorganismo cuya multiplicación sea preciso o deseada retardar, y aumenta conforme descienden el pH y la concentración de azúcar del vino. La temperatura de almacenamiento también influye. La alteración del vino suele ser más rápida a temperaturas comprendidas de entre los 20 y los 35 grados, siendo más lenta conforme la temperatura desciende y se aproxima al punto de congelación. También la existencia de aire. Su ausencia impide el crecimiento de los microorganismos aeróbicos como los mohos, las levaduras formadoras de película y las bacterias del género Acetobacter, aunque las bacterias lácticas crecen perfectamente en anaerobiosis. Se han identificado una serie de factores que influyen en la sensibilidad de los vinos a ser alterados por microorganismos. Uno de ellos es la acidez o pH. Cuanto más bajo es el pH, tanto menor es la probabilidad de que el vino se altere. El pH mínimo, que permite el crecimiento de los microorganismos, es distinto para cada uno de esos microorganismos, para cada tipo de vino, y también varía en función de su contenido en alcohol. El crecimiento de los mohos, de las levaduras y de las bacterias acéticas no puede ser detenido por ningún pH normal del vino. Otro factor es el contenido de azúcar. Los vinos secos, con un porcentaje de azúcar menor al 0,1%, justamente por su bajo contenido en azúcar, rara vez son alterados por bacterias, aunque un porcentaje de azúcar comprendido entre el 0,5 y un 1% favorece su alteración. La concentración de alcohol también. La tolerancia al alcohol varía de acuerdo con el microorganismo que produce la alteración. Así, por ejemplo, las bacterias acéticas que alteran los mostos y los vinos son inhibidas por un porcentaje de alcohol que en volumen sea superior al 14 o 15%, aunque los cocos desacidificantes son inhibidos por porcentajes de alcohol próximos al 12%. Las especies de Leuconostoc por porcentajes superiores al 14%. Y los lactobacillus heterofermentativos
a partir del 18% de alcohol, excepto en Lactobacillus trichodes, que crece en vinos reforzados cuyo porcentaje de alcohol puede superar el 20%. Otro factor a considerar es la concentración de sustancias accesorias del crecimiento. Las especies de Acetobacter son capaces de sintetizar sus propias vitaminas, si bien a las bacterias lácticas se les debe proporcionar la mayoría de ellas. El principal origen de estas sustancias en los vinos lo constituyen las levaduras vínicas, las cuales, tras su autólisis, liberan los factores accesorios del crecimiento. Cuanto mayor es la cantidad de estas sustancias en el vino, tanto mayor es la posibilidad de que sea alterado por bacterias lácticas. También influye la concentración de taninos. Los taninos que se añaden al vino junto con la gelatina para su clarificación retardan la multiplicación de las bacterias, aunque no se suele añadir en cantidad suficiente para que tengan mucha importancia práctica como inhibidores. Otro factor, la cantidad de dióxido de azufre existente en el vino. Cuanto mayor es la cantidad de dióxido de azufre que se le añade al vino, tanto más se retrasa la multiplicación de los microorganismos capaces de alterarlo. Cantidades de 75 a 200 partes por millón que suelen añadirse al mosto ya son adecuadas. Su eficacia depende de la especie del microorganismo cuya multiplicación sea preciso retardar, y aumenta conforme desciende el pH y la concentración de azúcares del vino. Otro factor es la temperatura de almacenamiento. La alteración del vino suele ser más rápida a temperaturas comprendidas entre los 20 y los 35 grados, siendo más lenta conforme la temperatura desciende y se aproxima al punto de congelación. Finalmente, cabe mencionarse la existencia de aire. Su ausencia impide el crecimiento de los microorganismos aerobios, como los mohos, las levaduras formadoras de películas y las bacterias del género Acetobacter, aunque las bacterias lácticas crecen perfectamente en anaerobiosis. Existen otras bebidas fermentadas distintas de la cerveza y del vino. Quizá elaboradas con otras frutas e incluso con otras sustancias. Por ejemplo, con otras vinos elaborados con otras frutas. Dice, la mayoría de las demás frutas, excepto las uvas que se van a emplear para obtener vino, en general no tienen la cantidad suficiente de azúcar para obtener un buen vino. Y de aquí que se deban mejorar añadiéndoles azúcar antes de la fermentación. Por otra parte, la elaboración del vino de estas frutas es parecida a la elaboración del vino de uvas. Los vinos que se obtienen pueden ser secos, dulces, reforzados, espumosos o carbónicos. Se puede obtener vino con casi todas las clases de frutas, incluyendo las manzanas, de las cuales se obtiene la sidra fermentada. Justamente, hablando de la sidra, se ha prestado gran atención a la fabricación y a las enfermedades del vino de manzanas o sidra fermentada que se elabora con el jugo de estas al ser exprimidas. Gran parte de la sidra fermentada de América se fabrica localmente con manzanas que no se adaptan especialmente a su elaboración y es fermentada por levaduras que se encuentran en las mismas de forma natural. Por consiguiente, a menudo únicamente se produce de un 4 a un 6% de alcohol. Existe un residuo de azúcar y tanto su sabor como su bouquet pueden ser escasos o faltar. Las sidras inglesas y francesas y algunas sidras americanas fabricadas a escala industrial se obtienen a partir de manzanas que contienen un elevado porcentaje de azúcares y de taninos. Entre las operaciones de su fabricación se puede incluir la sulfitación, la adición de azúcares y nutrientes para las levaduras y la inoculación con un cultivo de levaduras de eficacia probada. Se ha indicado que durante la elaboración de la sidra son activos lactobacilos heterofermentativos que fermentan los ácidos málico y cítrico,
los azúcares y el glicerol para producir dióxido de carbono. Los ácidos láctico, acético, propiónico y succínico y el manitol también son productos de estos lactobacillus heterofermentativos. La mayoría de las alteraciones o enfermedades de la sidra fermentada son parecidas a las al del vino de uva. Parece turbidez, bajo contenido de alcohol y sabores anormales originados por levaduras silvestres. También hay turbidez y sabores desagradables producidos por lactobacilos, mucosidad o viscosidad debida a bacterias, producción de ácido acético, etc. La baja acidez y el bajo contenido de nitrógeno de las sidras estimula el crecimiento de los microorganismos alterantes. Hablando de otro tipo de vinos o de vinos elaborados con otro tipo de productos agrícolas, está la hidromiel. La hidromiel se fabrica con miel diluida a la cual se le añaden sales minerales y nutrientes nitrogenados para abastecer a las levaduras. Y también se le suele agregar un cultivo de levaduras, que son los que van a llevar adelante la fermentación. Bueno, llegamos así al final del módulo 4, habiendo cubierto la mayoría de sus contenidos, y reitero que quedo a disposición de quienes necesiten realizar consultas vinculadas a estas dos clases que integran el módulo de microorganismos útiles para la elaboración de alimentos. Muchas gracias.